trastienda de las marcas. Fernando de Córdoba. Hoy nos hemos colado en 3 museos para conocer cómo trabajan dentro y no sé cómo de difícil se lo hemos puesto a Fernando de Córdoba. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Fernando de Córdoba es divulgador de marcas. Hablamos de lo que hablemos en esta trastienda, él lo relaciona siempre con los nombres comerciales, así que hoy, arte y marcas. ¿Tienen algo que ver? Pues mira, lo primero, cuando me propusiste el tema, lo primero que se me vino a la mente son esos cuadros en los que salen marcas comerciales. El más conocido es la sopa Campbell's de Andy Warhol, ¿no? Pues sí, Andy Warhol era un artista pop que retrataba cosas del día a día, un poco como un Instagramer, ¿no? Lo que consume la gente, las revistas, los productos del supermercado, y entre ello, pues la sopa de tomate Campbell's, que de hecho le encantaba, se dice que la tomaba todos los días. Notición, entiendo, para la gente de Campbell's, de repente una publicidad gratis y de un nivelazo. Pues sí, se dice que al principio pensaron en demandarle, pero claro, es que era tanta publicidad que enseguida estuvieron encantados. Es un cuadro que está en el MoMA de Nueva York, que se vende en merchandising, que es parte de la cultura popular. Bueno, de hecho la marca era tan famosa, a partir del cuadro, ya era conocida, pero fue tan famosa que ya no podían cambiar el diseño de las latas. Vamos, que es que ya son intocables. Probablemente la marca más famosa de Warhol, pero no la única que retrató. No, todos pensamos en Warhol y pensamos en la sopa Campbell's, pero como te digo, él era un artista que retrataba lo que otros consideraban demasiado vulgar o demasiado común. ¿Y qué hay más común en el mundo que la Coca-Cola, sobre todo en Estados Unidos? Pues también retrató las botellas de Coca-Cola para varios cuadros. Ya se sabe que además son muy icónicas, tienen un diseño propio de la marca que se llama Botella Contour y además tiene más de 100 años y ahí sigue. O sea que hay marcas que saltan del mundo del consumo directamente a la pintura. Y también pasa a veces al revés. Hay pinturas que se convierten en marcas. Por ejemplo, ¿a ti te suena esa marca llamada La Voz de su Amo? Sí, que es unos discos o algo así, ¿no? Es un sello discográfico y el logo es súper clásico, ¿no? Este es un perro, un terrier, que está escuchando un tocadiscos. Pues en realidad este logo proviene de un cuadro de un artista llamado Francis Barrault que retrató al perro que había heredado de su hermano muerto, mientras este perrito escuchaba unas grabaciones de fonógrafo en las que oía la voz de su antiguo dueño, y por eso el cuadro se llama La Voz de su Amo. Hemos hablado de artistas que pintan marcas, también hay artistas que las crean directamente. Por supuesto. Bueno, hay que empezar diciendo que el arte y el diseño son cosas un poquito distintas. El arte busca expresar un sentimiento o plantear un debate, y el diseño busca resolver un problema. Pero no es raro que haya artistas que hayan hecho diseño o diseñadores que hayan acabado haciendo cosas de arte, o que haya marcas que hayan contratado artistas para su identidad visual. Hay una historia, yo no sé si es verdad, lo de que el logo de Chupa Chups es cosa o lo diseñó directamente Dalí. No sé si es así. Sí, es así, pero bueno, más o menos. Hay un poquito de leyenda urbana aquí, porque sí, es verdad que Enric Bernat, que era el dueño de Chupa Chups, fue a ver a Dalí en el año 69 y le pidió que le ayudase con el logo. Pero no es verdad que Dalí dibujara el logotipo completo, ni el logo que hizo Dalí es tal y como lo conocemos hoy. A ver, empezamos. El logo de Chupa Chups ya tenía estas dos palabras. Chupa, que estaba en mayúsculas, y sí, el Chups, así como manuscrito. Lo que hizo Dalí fue poner las letras de color rojo, colocarlas sobre una flor amarilla en la parte superior del envoltorio, que es donde está el celofán más tercito y se ve mucho más, y esto es lo que él contribuyó, pero a lo largo del tiempo el logo ha seguido cambiando. Por ejemplo, el Chupa dejó de estar en mayúsculas, se puso también en la misma tipografía del Chups, la flor pasó a tener un borde de colores. Bueno, pues ya ves que no es exactamente lo mismo. ¿Sabes lo que hizo Dalí? Porque ahora me vas a hablar del diseñador del logotipo de la COPE, un logotipo precioso, las cosas como son. A nosotros, a la SER, la pintó Dalí. Cadena SER. 100 años de radio. Y nos vamos a ir a la planta 9ª de la radio. Hasta allí se ha ido Claudia Platero. A ver, Dalí y la SER, ¿qué tienen en común y qué es lo que estás haciendo allí ahora, Claudia? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Fernando? Pues sí, Dalí, aunque no nos dibujó el logo de la SER, no nos dibujó el logo de la radio, sí que estaba muy vinculado a estos micrófonos, a la emisora. Pasó, de hecho, varias veces por el programa Cabalgata Fin de Semana con Bobby de Glané, y también hizo varias visitas a Radio Barcelona. En una de ellas les hizo un regalo, que es esta litografía, que aquí tenemos una réplica. En ella podemos ver lo que diríamos que es una especie de ángel arrodillado, sí, un ángel que sujeta una oreja, y a esa oreja llegan como ondas, ¿no?, de la radio.
y se puede leer el mensaje a todos los oídos del mundo. Llega el mensaje de la Sociedad Española de Radiodifusión. Como podemos ver también aquí, pues se pintó en diciembre de 1963 y, como decimos, pues es una copia porque el original está en Radio Barcelona. Aquí tenemos este en la 9ª de Radio Madrid. Pues muchísimas gracias, Claudia. Dalí, historia de la radio también. De hecho, varias emisoras tienen su copia. Si visitas, por ejemplo, Radio León, hay una copia de esta litografía. Una curiosidad de la radio que aprovechamos para recordar en este centenario de la cadena SER. ¿Y qué otros artistas conocemos que hayan trabajado en marcas, Fernando? Pues hay muchos. Por ejemplo, uno de los diseñadores más famosos del mundo del branding, que es José María Cruz Novillo, que es el que hizo el logo de Antena 3 Radio, del PSOE, de la Policía o de la COPE, pues también es un artista plástico muy prestigioso y tiene una obra que a mí me vuelve loco. Se llama El diafragma dodecafónico y es una obra multimedia que va combinando música y colores, que va variando a cada segundo y que va a durar unos 3 millones de años. Al terminar, dice de su web que se va a servir un cóctel. Pues vamos a verlo, porque efectivamente se puede consultar en internet. Así que, Pablo, entra en la web, porfa, y le vamos a echar un vistazo. Bueno, así suena el diagrama dodecafónico de Cruz Novillo. Ese cóctel que dices, por cierto, está programado para el año, mira, 3.392.420 a las 11:30 de la noche. Muy exacto. A mí me va a pillar tarde, Yo creo que no vamos a llegar. Por cierto, que Miró también hizo algunos logotipos. Se me viene a la cabeza el de la Caixa, el de Tour España, la Federación de Fútbol. Aquí te voy a hacer... Iba a decir campana y se acabó, pero no, porque no va a pillar nadie la referencia. Bueno, pero a ver, bueno, sí. Has dicho 3 marcas, has dicho la Caixa, Tour España y la Federación de Fútbol, y solo son de Miró 1,5, te diría. ¿Cómo puede ser 1,5 solo? Mira, a ver, empezamos por la que sí que es, la estrella de la Caixa. Bueno, ahora la estrella de CaixaBank. Eso es puramente Miró. Y de hecho es una historia súper curiosa porque la agencia Landor en los años 70 estaba renovando la imagen de la vieja caja de pensiones para la vejez y convirtiéndola en la Caixa. Y buscaban un logo que fuera muy contemporáneo y le hicieron un encarguito muy claro a Miró. Miró, píntanos un asterisco azul y 2 puntitos, uno que sea rojo y otro que sea amarillo. No querían una estrella porque, bueno, pues las estrellas de 5 puntas tienen una connotación que puede ser religiosa, puede ser política y no les gustaba mucho. Y Miró no le hizo ni caso a la Caixa, ¿no? No, pero si Miró te vacila, tú lo asimilas. Miró dibujó la estrella y les gustó tanto que nadie se atrevió a llevarles la contraria. Y además es un dibujo muy chulo porque cada uno ve lo que quiere. Se supone que iba a ser un icono abstracto, pero hay gente que ve una isla, una estrella de mar, un niño echando así como una moneda a la hucha. Hay que echar la imaginación, pero... Sí, yo lo del niño echando una moneda a la hucha no sé cómo lo ves, pero bueno, vamos con la siguiente. El logo de Turismo de España, ese sol tampoco es de Miró, o en este caso no es de Miró, mejor dicho. Es la media que te digo. Vale. A ver, en 1983, Tour España, España había recuperado la democracia, querían modernizar la imagen de España desde aquel Spain is Different, y Tour España quería un logo de Miró, uno de los artistas más internacionales y además con un estilo que se puede condensar muy bien en un logo. Pero Miró pues ya estaba enfermo y anciano, de hecho murió a finales de ese año y no podía hacerlo, pero dijo, si vosotros lo que queréis es un Miró, yo os autorizo a que busquéis en mi obra y cojáis elementos que os gusten y luego los juntáis y pues yo bendigo la mezcla y ya está. Y lo que hicieron fue mezclar 2. El sol y la estrella vienen de un cartel que había pintado Miró en una exposición suya de 1968. Y la palabra España, que es así como muy peculiar, como rellena de colores y tal, provenía de una de sus últimas obras, que es otro cartel que también había realizado, pero para el Mundial 82. Así que tú pegas ambos y ahí lo tienes, el logo del turismo español. A ver, entonces no es que sea la media, sino que le permitieron hacer un collage, ¿no? Sí, cosa así. Un collage casi póstumo de Miró. Entiendo, por tanto, que el que no tiene absolutamente nada que ver o muy poquito con Miró es la Federación Española de Fútbol. La Federación Española de Fútbol, el anterior, por supuesto, no el de ahora, que es solo tipográfico. Cuando hace algunos años decidieron poner el nuevo, mucha gente decía, pero ¿cómo vais a quitar un logo de Miró? Que esto es historia. Bueno, a ver, dejando de lado que la vida evoluciona y que a veces hay que cambiar porque hace falta. Yo no tengo claro si en este caso había que cambiar porque hiciese falta, pero bueno, sí, vale. a mí me gusta mucho. Vale. Lo cierto es que el logo de la Federación de Fútbol, este que tenía así como una portería, ¿sí? O no sé muy bien si era un balón, una portería o tal, no es un Miró, y lo digo claramente. Y tampoco hace falta una gran investigación, porque basta con hacer cuentas. Vamos a ver, este logo se estrenó en 1990. Miró murió a finales del 83.
Yo no sé cómo es el proceso de diseño de un logo, pero diría que estar muerto es un gran obstáculo para ponerse a pintar. Y más allá de tu investigación, no sé si sabemos quién lo hizo. Sabemos quién no lo hizo, que fue Miró, pero sí, efectivamente, lo hizo una agencia italiana que se llamaba Trombetta, y de hecho se estrenó precisamente en el Mundial de Fútbol de Italia de 1990. Y sí, se inspira en la obra de Miró, pero que tú te inspires en alguien no te convierte en ese alguien. Que se lo digan a cierta escritora que se dedica a inspirarse mucho. Estaba yo pensando que no solo los artistas, los propios museos se llegan a convertir en marcas. Pues sí, a veces los museos son más marcas que las propias ciudades donde están, ¿no? Yo pienso en el British Museum, en el Louvre, en el Prado o en el Met, y son marcas que a veces quieres visitar por encima de los cuadros que exponen, por encima de la ciudad en la que están o por encima de las exposiciones que hay en ese momento. En cierto modo son marcas valiosas, ¿no? Porque tienen una garantía de calidad, son una especie de sello de garantía. Y a veces son marcas tan potentes que acaban franquiciándose. ¿Museos franquicia cómo? Sí, museos franquicia literalmente. Mira, de hecho, uno de los museos más famosos de España, el Museo Guggenheim, es un museo que originalmente se establece en Nueva York, a partir de la colección de un señor que se llamaba Solomon Guggenheim, que se había hecho rico con negocios de minas y metalurgia y pues tenía mucho dinero y dijo, ¿en qué me lo gasto? En cuadros. ¿Y dónde pongo los cuadros? En un museo de pintura abstracta. Lo que pasa es que cuando murió este señor, el Solomon Guggenheim, pues le pusieron su nombre. No solo Nueva York y Bilbao, porque hay Guggenheims por todo el mundo, ¿no? Pues sí, está el de Nueva York, el de Bilbao, pero también está otro en Italia, otro en Abu Dhabi, y también hubo proyectos para abrir un Guggenheim en México, en Lituania y en Finlandia, pero bueno, no terminó de funcionar. Y ojo que no es el único museo que funciona en tipo franquicia. Por ejemplo, los museos de cera de Madame Tussauds están en muchas ciudades de Estados Unidos, están por Asia, están por Europa, y por cierto se llaman así por Marie Tussaud, que era una señora que modelaba efigies de personalidades y que fue la que abrió el primer museo de cera del mundo en 1835. Y ahí siguen. Ahí sigue. Y hablando de museos, tengo una curiosidad que te va a encantar, porque hay una de las empresas más grandes de España que tiene nombre de museo. Literalmente, cogieron el nombre de un museo y se lo pusieron a la empresa. ¿Adivinas cuál? No sé, o sea, sé que hay empresas que tienen museos, pero que tengan el nombre, la verdad es que me pillas completamente. Yo estoy hablando de una empresa que dijeron, ¿qué nombre le ponemos? El de ese museo. Pues te digo cuál es. Se trata de Acciona, que es este grupo enorme que tiene construcción, peajes, infraestructuras, de todo. Pues resulta que Acciona se forma en 1997 con la unión de dos grandes constructoras, Entre Canales y Cubiertas. Y Cubiertas, una de las dos, había construido y todavía gestionaba un museo interactivo de la ciencia en Alcobendas, que se llamaba Museo Acciona. Se llamaba así porque era un museo en el que podías tocar cosas, podías accionar cosas. Y cuando estos dos grupos se fusionan, buscan una palabra que sea reconocible, que sea internacionalizable, que sea bonita, y una de las primeras cosas que haces cuando necesitas un nombre es buscar en tus archivos, porque siempre es más fácil ponerte un nombre que ya está registrado que crearlo de cero. Así que les gustó el nombre de Acciona y se lo quedaron. Lo que pasa, Alcobendas lo tenemos aquí cerca, yo Acciona, la empresa, la conozco perfectamente, pero del museo no he oído hablar en mi vida. ¿Dónde está ese museo o qué pasó con él? Pues el museo, cuando se formó Acciona, pues se quedó sin nombre y se convirtió en el Museo Interactivo de la Ciencia. Curiosamente, luego pasó a tener otro nombre de marca, porque fue el Cosmocaixa de Madrid. Y hoy en día, después de que cerrara Cosmocaixa, es una de las sedes del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hemos hablado de artistas y museos y me cuentas que también hay un pintor que se convirtió directamente en marca porque Picasso ha tenido hasta un coche. Nuevo Citroën Sara Picasso. Ante todo, imaginación. No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti. Mira que han pasado años del anuncio y todavía el anuncio del Sara Picasso, la gente lo recuerda, me acaba de decir Pablo hace nada, dice, joder, yo todavía me acuerdo de este anuncio. Totalmente, yo no lo tenía en la cabeza y me ha venido. Pues me parece un ejemplo buenísimo de un artista que se acaba convirtiendo en una marca. El Citroën Sara Picasso, como hemos visto, se lanza en 1999 y ahora no lo recordamos, pero fue súper polémico, porque aunque es verdad que la empresa había llegado a un acuerdo con la familia para utilizar el nombre, incluso la firma de Picasso, como hemos visto en el anuncio, lo cierto es que muchos aficionados al artista lo consideraron un insulto a su memoria, entre ellos el propio director del Museo Picasso de París. Ostras, pero aún así no fue la primera vez que Picasso se mezclaba con coches y de hecho con Citroën, si no me equivoco. Sí. Hay una historia muy poco conocida, pero es que Picasso ya había personalizado en cierto modo un Citroën
Resulta que en el año 58 había un periodista mexicano llamado Manuel Mejido que fue a hacerle una entrevista a Picasso a su casa de campo en Francia, y al llegar, para llegar allí, pues le prestaron un coche, que era un Citroën DS. Pues imagínate cuál fue su sorpresa cuando después de la entrevista Picasso desaparece y él está ahí en la casa de Picasso, y me imagino diciendo ¿dónde ha ido este hombre? Sí. Y cuando vuelve Picasso, vuelve con todo el coche lleno de dibujos sobre la carrocería. Imagínate que, vamos, les hizo tanta ilusión que le pidieron que se lo firmaran, pero fue un movimiento bastante atrevido por Picasso. Ahí tienes que saber que eres un genio para pintarle el coche a alguien y que no se vaya a molestar. Este fue el primer, y yo diría el auténtico, Citroën Picasso, lo que hoy en día llamaríamos una colaboración, aunque bueno, en aquel momento Citroën no era ni consciente. Yo estaba pensando que el anuncio ese que hemos visto de Citroën, yo creo que tiene un poco que ver con esta historia que cuentas, ¿no? Porque es como todo grafiteado, se parece un poco a la foto de ese Citroën. Bueno, pero qué metafórico, porque en este anuncio era una máquina la que lo hacía. Sí, efectivamente. Hablando de colaboraciones, la nuestra ha terminado y aquí. Fernando de Córdoba, @gamusino en Twitter, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por traerme. El domingo que viene tenemos elecciones europeas. ¡Ay, qué nervios! Vete pensándolo, mínimo se me viene este sonido a la cabeza. Pero hablamos de esto ya la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La Trastienda. Julio Guerra.